esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a las orillas del lago de Genesaret y la gente se golpeaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la liturgia nos muestra un momento significativo en la vida de la iglesia y un momento significativo en mi vida personal también. Hoy es un día vocacional en el que todas las lecturas están trazadas a vivir diferentes vocaciones a las que nosotros estamos llamados. Hoy especialmente se celebra el Día Nacional del Santo Sacramento del Matrimonio. Y también hoy la Iglesia nos invita a celebrar este día vocacional, la vocación del profeta Isaías que escuchábamos en la primera lectura, cuando el Señor lo llama por su nombre y le dice: ¿a quién enviaré? E Isaías, lleno de energía, le responde: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Y en la segunda lectura ustedes escuchaban cómo Pablo se dirigía a los corintios diciéndoles que los apóstoles fueron llamados y siguieron al Señor, y el último de todos fue él. Y el Señor sabía que él no era digno, porque él perseguía a los cristianos para asesinarlos, y sin embargo el Señor lo llamó. Pero hoy es un día especial en mi vida de fe. Y les voy a contar por qué. Hace varios años, ya bastantes años, yo me encontraba en la confrontación personal de qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo como persona quiero hacer y qué es lo que Dios me está buscando o lo que Dios me está pidiendo? Y me dividía entre mi trabajo y mi vida y eventualmente buscar algo más. ¿Pero qué era ese algo más para encontrar el camino de Dios? No tenía idea. Trabajaba como profesor universitario en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia y me sentía feliz con mi trabajo. Hacía cosas buenas, sin embargo, quería hacer algo más, sin saber exactamente qué era ese algo más. Sin tener claridad qué era lo que Dios me estaba pidiendo a mí en la vida. Hubo múltiples posibilidades y una de ellas fue preguntarme a mí mismo: ¿y qué tal si Dios quiere que consagre mi vida entera para el servicio a Dios y a la iglesia? Y el padre Peter esta mañana en la misa de 10 le recordaba a la iglesia cómo en mi familia, una familia muy católica, una familia de un matrimonio católico, ellos
experimentaron la experiencia bonita de tener y de consagrar a su hijo mayor en el sacerdocio. Pero mi papá solía decir algo muy claro: un hijo para Dios es más que suficiente, ya no más, yo quiero nietos. Y eso es lo que muchas familias católicas quieren: tener una familia grande, una familia que bendiga al Señor con los hijos, con los nietos. Pero sin embargo, esa pregunta de ¿qué quiere Dios de mí? Siempre estuvo en mi corazón, y llegó el momento de dar el paso. Pero en ese momento las dudas y los miedos empezaron a aflorar. ¿Voy a tener que renunciar a mi vida? ¿Voy a tener que renunciar a mi felicidad? ¿Voy a tener que renunciar a todo eso que he construido en mi vida para tratar de ser feliz y para tratar de encontrar a Dios? Y entonces llegó el momento de encontrarme con eso que el Señor tenía para mí. No tengas miedo, no tengas miedo, dice la lectura de hoy cuando el Señor le responde a Pedro. No tengas miedo de seguirme, porque en ese momento el miedo surge más por lo que yo quiero controlar que por aquello que el Señor nos está ofreciendo. Yo estaba muy asustado porque tenía que dejar todo. Estaba muy asustado porque sentía que dar el paso a consagrar mi vida iba a ser perder mi felicidad. Estaba asustado porque aun cuando quería ser más, no sabía qué era ese ser más. Yo quisiera en ese momento haber sentido la energía del profeta Isaías cuando le dice al Señor: aquí estoy, Señor, envíame a mí. No, yo estaba como Pedro, y bien cabezón como Pedro, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Apártate de mí porque tengo miedo de seguirte. Apártate de mí porque tengo miedo de ser ese al que tú llames a predicar, a ser tu discípulo y a extender y a distribuir y a llevar el evangelio de nuestro Señor a otras personas. Pero este mensaje estuvo abierto para mí en ese momento. No tengas miedo. Y hoy me siento listo para ir a Colombia, para ir a recibir este bonito sacramento. Y en este momento me gusta adentrarme en este evangelio por una simple razón, y es por lo que le pasó a los discípulos en esa playa. En esa playa dice, todos se agolpaban a Jesús a escucharlo. Y entonces él encuentra una barca y se sube a esa barca. Y generalmente nosotros escuchamos en las predicaciones lo bonito de las palabras, de las enseñanzas de Jesús, lo bonito de cómo Jesús en parábolas explica el reino de Dios. Y sin embargo hoy, en este específico evangelio, las palabras no son tan importantes. En este evangelio, los hechos mismos del Señor se hacen importantes. Los hechos del Señor que transforman la cabezadura del Pedro. Los hechos del Señor que son los que hablan por sí mismos. Aquí este evangelio no habla de qué predicó Jesús. Sin embargo, la admiración de este hombre al escuchar su predicación lo hace echar las redes. La admiración de este hombre que cuando el Señor le dice, ahora ponga la barca mar adentro, vamos a pescar. Jesús era un hombre, Pedro, era un hombre experimentado en lo que hacía. Era un pescador experimentado, él sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo echar las redes, sabía dónde se movían los peces, sabía cómo manejar las barcas, sabía cómo manejar a sus trabajadores. El hombre sabía lo que estaba haciendo. Y Jesús, un carpintero, se le acerca y le dice, ahora vamos a echar las redes. ¿Qué sabía Jesús de los pescados? ¿Comérselos? Seguramente. Pero Jesús no sabía pescar. Jesús no era un pescador de profesión. Jesús era un carpintero. Y sin embargo Pedro, bien cabezadura, pero escuchó su palabra y lo admiró. Le dice, vamos a hacer una cosa, Señor, yo voy a echar las redes. Pero nosotros estuvimos la noche anterior e hicimos todo lo que nosotros sabemos hacer y no cogimos nada. Sin embargo, lo dejo en sus manos. Y lo dejo en sus manos porque no quiero que usted piense que nosotros somos unos perdedores que no sabemos pescar. Lo dejo en sus manos porque nosotros ya hemos puesto lo que quiera y cuando no cojamos nada, no es mi culpa. Usted lo dijo, vamos a pescar.
ese cabezadura del Pedro, que quería justificar su vida, que quería decirle al Señor, ok, vamos a hacerlo, pero no me culpe a mí, porque no es mi culpa que no vayamos a coger ningún pescado. Él no le dijo, no, no lo hagamos. Le dijo, solo porque tú lo pides, lo vamos a hacer. Vamos a echar las redes una vez más. Y entonces, cuando el Señor le regala esa pesca tan grande que los admira a todos, Pedro entiende algo diferente en su vida. Hubo una transformación significativa porque esas palabras que él había escuchado allá en el borde del mar, en el borde de la playa, escuchando al Señor, predicando la palabra de Dios, esas palabras habían hecho eco en su corazón. Y este hecho mismo de ver que por el mandato del Señor todo esto se había dado, este hecho mismo le transforma su vida desde adentro. Este hecho mismo le cambia su corazón. Y es así, el mismo Señor que llama a Pedro, el que le dice ahora, no tengas miedo. Porque Pedro se bota a sus pies y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Señor, apártate de mí porque no soy digno de que estés a mi lado. La vocación de Pedro se transforma. Y es el mismo Señor que le dice a Pedro, no tengas miedo. Es el mismo Señor que llama a otros discípulos y que llama a Pablo y que lo llama en su vía a Damasco y que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Es el mismo Señor que llama a un perseguidor de los discípulos, a un perseguidor de los apóstoles del Señor para matarlos, y lo llama a convertirse en uno de los predicadores de sus buenas nuevas de salvación. Hoy yo puedo ver en este día vocacional cómo el Señor nos regala y cómo nos dice muchas cosas bonitas para nuestras vidas. No tengan miedo, no tengan miedo de encontrar en su vida lo que Dios les está pidiendo. No tengan miedo de seguir y de tener confianza en el amor y en la misericordia del Señor. No tengan miedo en conocer y en entender en sus corazones por qué ese corazón vibra cuando ustedes piensan en lo que el Señor quiere de ustedes. No tengan miedo en decirle al Señor, voy a hacer esto, Señor, pero solo porque tú lo dices, a la manera de Pedro. No tengan miedo en encontrarse delante del Señor y de decirle, aquí estoy, Señor. Hoy puedo decirles, mis queridos hermanos y hermanas, estoy listo para irme para Colombia a recibir este sacramento. Y estoy asustado, estoy nervioso. Tengo nervios de esos bonitos que se sienten como cuando los novios se van a casar o como cuando las parejas están esperando su nuevo bebé por primera vez. Esos nervios de sentir el amor de Dios en mi vida y sin embargo esos nervios de decirle al Señor como ese cabezadura del Pedro, aquí estoy, Señor, pero apártate de mí porque soy un pecador. Y qué maravilla que el Señor, conociendo ese temor, me ha invitado hoy precisamente a predicar en mi lenguaje original, en mi lengua nativa. Porque fue una casualidad que el Padre Pedro me invitara a predicar hoy acá. Y mientras preparaba esta predicación, sentía que el Señor me respondía a mí directamente. Y me decía, Giovanni, no tengas miedo. No tengas miedo porque yo voy a estar contigo. No tengas miedo porque así que sé que eres cabezadura, tal vez como lo fue Pedro, yo voy a estar a tu lado y te voy a acompañar. No tengas miedo a seguirme. Esta invitación que el Señor le hizo a Pedro, esta invitación que yo sentí en mi corazón cuando el Señor me regalaba esas palabras para predicarles a ustedes en esta mañana, esas mismas palabras el Señor se las envía a cada uno de ustedes. No tengan miedo, no tengan miedo de hacer el bien por este mundo que los rodea. No tengan miedo de ir y hacer el bien por los más pobres y por los más débiles, porque el Señor los ha encontrado a ustedes un instrumento para Él hacer sus obras. No tengan miedo en ayudar a alimentar a los más pobres, a los que tienen hambre, a los que no tienen casa, a los inmigrantes. No tengan miedo, porque Dios, Cristo mismo, los necesita a ustedes en esas personas. No tengan miedo en apoyar
y motivar a sus hijos a seguir la vida consagrada, a consagrar sus vidas plenamente a Dios. Porque claramente Dios mismo va a estar con ellos y los va a acompañar y les va a dar la paz y los va a fortalecer en una vida espiritual. Jóvenes, jovencitas, no tengan miedo en siquiera pensar que Dios puede estar llamando a sus corazones y que les puede estar diciendo: sígueme, necesito que prediques mis palabras. No tengan miedo a seguir al Señor y a consagrar sus vidas en pleno en el sacerdocio o en la vida religiosa, porque Dios necesita de su servicio en el mundo. Y para todos los matrimonios, no tengan miedo en seguir siendo un sacramento de ejemplo para la sociedad y para el mundo que tal vez busca autodestruirse. No tengan miedo, cada uno de ustedes, de pedirle al Señor la sabiduría, que el Señor les dará esa sabiduría y la replicará con obras de una pesca que multiplique los frutos en sus hogares y en la sociedad. Así sea.